Perfecto, gracias por estar con nosotros. Ahora vamos a hablar de desigualdad y lo haremos con Verónica Frisancho. Ella es gerente de gestión del conocimiento de la Corporación Andina de Fomento, la CAF. ¿Cómo estás, Verónica? Bienvenida. Gracias, Maite, gracias por recibirme. Han hecho público hoy día un informe, me parece, sobre esta situación, la desigualdad en el Perú y en la región. ¿Qué hallazgos nuevos o qué hallazgos interesantes nos podrías comentar? Sí, el reporte se llama Desigualdades Heredadas, porque justamente lo que tratamos de hacer es ir más allá de la foto que ya conocemos, ¿no? Que nuestra región es una de las más desiguales del mundo, que los indicadores de desigualdad no han mejorado muchísimo, a pesar de que Perú sí ha tenido una mejora sustancial en los últimos años. Ir más allá de eso y ver cómo se heredan estas desigualdades a través de las generaciones, cómo las desigualdades que enfrentaron los abuelos se replican en los padres y se pasan a los hijos en distintos ámbitos, ¿no? Exacto. Hace poco yo escribí una columna en el Comercio a raíz de un cuadro que mostraba en efecto que lamentablemente el Perú era el país en donde la movilidad social era la más baja y que una persona, lo que has mencionado tú, se demoraba más de 30 años o un poco más en mejorar la situación de su antecesor, de su padre o de su abuelo. Y en la antípoda está otro país como Noruega o los países nórdicos. ¿Eso es así? ¿Ustedes manejan más o menos esa información? Porque es tan difícil que una persona pueda mejorar a su antecesor. Exacto. Encontramos lamentablemente que esta es la situación en la región en general y Perú no es la excepción. Lo que el reporte trata de hacer es ir a investigar los canales por los cuales existen estas limitantes de movilidad social. Y obviamente uno de los centrales es la acumulación de capital humano. En el Perú en particular, el 90% de los hijos que son hijos de padres con educación media alta también van a tener educación media alta. Hay una transferencia en el nivel educativo directa, casi del 100%, pero también la mala noticia es que el 80% de los hijos de padres con educación baja también tienen niveles educativos bajos. Entonces, esa es una primera entrada y bueno, empezando así, obviamente luego encontramos que esta falta de movilidad social se ve también en las ocupaciones. Hay, de nuevo, en la región hay un gran porcentaje de los jóvenes que tienen la misma ocupación que tenían sus padres o sus madres. Encontramos que una de cada dos personas incluso trabajan en la misma empresa, perdón, que viven en la misma casa que vivía su padre, o sea, hay movilidad espacial, falta de movilidad espacial, falta de movilidad laboral y tiene mucho que ver con las etapas previas. Y obviamente también hay falta de movilidad social en cuanto a la acumulación de riqueza y activos. Exactamente. Y para eliminar estas barreras que permiten que la gente se mueva socialmente, no sea que pueda mejorar de su estamento al siguiente, lo que técnicamente has dicho, que esté en mejor situación que su papá o que su abuelo. ¿Qué debe pasar con las políticas públicas? Este estudio que ustedes han hecho ha planteado, por ejemplo, que debería haber mayor participación del Estado, menor participación o un mix. Creo que hay una parte en la que el rol del Estado es fundamental y uno de los hallazgos del reporte, una de las contribuciones es justamente ir por el lado de las políticas y propuestas concretas desde la CAF hacia los países. Pero uno de los aspectos en los que es fundamental la participación del Estado es extender los beneficios de seguridad social en la región, ¿no? Ahorita tenemos un sistema muy fragmentado que normalmente responde al esquema laboral y beneficia a los formales y no estamos llegando a los que tenemos que llegar. La informalidad en el Perú además se agravó después del COVID y eso perpetúa estas brechas de las que estamos hablando y entonces creo que ahí el rol del Estado es fundamental. Educación y salud, por lo pronto, podría ser, digamos, los dos ámbitos que hay que asegurar fuertemente. Creo que hay dos temas, ¿no? Para romper con este ciclo tenemos que intervenir temprano. Es fundamental intervenir en educación y salud en la niñez temprana, sobre todo. Pero luego ese efecto se va a ver de acá a 30 años, ¿no? En el medio tú tienes generaciones que ya están en estos silos de los que no pueden salir y ahí hacen falta políticas complementarias de inserción laboral, de reducción de la informalidad, de capacitación y adaptación de las habilidades que reciben de la escuela que no están encajando con las que busca el sector privado o el mismo gobierno, ¿no? Este informe que te comento, no sé si es igual han coincidido ustedes, decía que también era importante trabajar más la lógica de lo colectivo. O sea, en el mundo hoy día, después de la pandemia, se está observando mucho cuántos servicios se han privatizado respecto a los públicos y cómo lograr un equilibrio
porque necesitamos que la mayor cantidad de peruanos en este caso pueda satisfacer sus necesidades de educación y de salud. ¿Esto también lo recomiendan ustedes o es posible que también hayan algunos servicios que tendrían que mantenerse privados, por ejemplo la educación o la salud? Creo que esto depende de las distintas realidades que vamos a encontrar en la región, ¿no? En algunos países vecinos tenemos esquemas en los que hay la escuela pública, está la escuela privada y luego escuelas subsidiadas, pero que tienen el formato de privada, y eso ha ayudado a expandir el acceso, pero sobre todo mejorar la calidad. Es un formato que no se ha aplicado en Perú, pero que valdría la pena explorar, por ejemplo, porque si bien Perú ha avanzado muchísimo más que nuestros vecinos en lo que es acceso, mucha más gente acaba la primaria y la secundaria, tenemos aún un problema de calidad de la educación que no hemos encontrado la manera de resolver. Y creo que estos esquemas mixtos podrían ser una respuesta. ¿Y en el caso de la salud? En el caso de la salud, también muy atado a lo de seguridad social, tenemos este sistema muy fragmentado. En el reporte hablamos también de estas diferencias tarifarias que existen en algunos países, de que se está cobrando mucho a los que no pueden pagar. Necesitamos reformas más integrales y quizás el rol de los privados como apoyo, visto que no tenemos la capacidad actual para servir a todos, es fundamental. Si hablamos de una universalización real de los servicios de salud, necesariamente vamos a tener que pasar por ideas innovadoras en esa línea, ¿no? Y ya casi para ir cerrando, en este análisis que ustedes hacen, ¿han considerado también la diversidad territorial que hay en el Perú? Porque digamos que hay un dato interesante. Por ejemplo, hace poco leía que Moquegua es la región en el país que tiene los niveles salariales más altos. Y eso probablemente esté vinculado con la gestión de algunas actividades como la minería, probablemente, ¿no? Entonces, ¿el tema territorial lo han considerado también en el planteamiento de sus políticas? Sí, ciertamente es un hallazgo. Mostramos la evidencia de que esta falta de movilidad social está concentrada en regiones específicas del país. Las regiones que son desiguales se perpetúan como desiguales. También tenemos un enfoque, más allá de territorial, a nivel de departamentos o provincias, también en cuanto a lo que es urbano-rural, tenemos algunas desagregaciones enfocándonos en población indígena o afrodescendiente, porque también hay grupos más o menos desaventajados en los que tenemos que focalizar estos esfuerzos de reducción de brechas. Muy interesante. Y para cerrar, Verónica, ¿estos estudios están en la web? ¿Dónde los podemos encontrar? Sí. Tenemos el Reporte de Economía y Desarrollo, es una publicación anual de la CAF. Yo recién asumí como gerente de conocimiento, no me puedo llevar el crédito de los 20 años pasados, pero todos están en la página de la CAF. Hay el reporte y el resumen ejecutivo para aquellos que necesitan la información mucho más concreta. ¿Cuál es el vínculo de la CAF? Es www.caf.com. Sí, perfecto, ahí los vamos a encontrar. Muchísimas gracias entonces por este diálogo, ha sido muy interesante y espero verte otra vez. Con gusto, muchas gracias. Muchas gracias.